Bueno, entre 2024 y 2026, el mundo entero presenció algo que, sinceramente, muy pocos creían posible: el colapso absoluto y sistémico de Irán. En este análisis vamos a meternos de lleno a desentrañar exactamente cómo una mezcla letal de factores militares, económicos y sociales provocó un efecto dominó que, literal, reescribió por completo el mapa de Oriente Medio. Empezamos. Para entender esta crisis paso a paso, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Arrancaremos con la caída de la Alianza Siria, pasaremos al colapso brutal del Rial y la Guerra de los 12 días. Después veremos el crudo invierno de la ira, el fin de toda una era, y cerraremos con esas tensísimas negociaciones en Islamabad. Vamos con la primera fase, la caída de la Alianza Siria y la pérdida de esa profundidad estratégica. O sea, el momento exacto en el que este gigantesco castillo de naipes geopolítico empezó a tambalearse a finales de 2024. Fijaos en lo rápido que pasó todo. En cuestión de días, repito, días, medio siglo de dominio regional se esfumó. Irán vio como 50.000 millones de dólares invertidos en Siria desaparecían frente a sus ojos. Hablamos de que para principios de diciembre, los insurgentes aíslan Damasco, el régimen de Assad colapsa y de repente, casi de la noche a la mañana, Teherán se ve forzado a cambiar el chip y adoptar una postura de defensa puramente nacional. Y claro, el resultado inmediato de esto es que el famosísimo eje de la resistencia quedó totalmente fracturado. Al perder su principal ruta de suministro terrestre, tanto Hezbollah como Hamás quedaron logísticamente aislados. Pero lo más importante para Irán fue que al quedarse sin su gran aliado estatal, perdió de golpe esa profundidad estratégica tan vital. Pasó de ser el gran intocable de la región a convertirse en un blanco facilísimo, súper expuesto a la tormenta que se le venía encima. Lo que nos lleva a la fase 2, el colapso del Rial y la ruptura total del contrato social. Porque claro, perder peso en el exterior fue como echarle gasolina al fuego de una crisis interna brutal durante todo 2025. Para entender el nivel del desastre, solo hay que asimilar esta cifra: 1.800.000. Ese era el cambio de riales por un solo dólar estadounidense en abril de 2026. Es una barbaridad. Hablamos de una caída del 800% desde 2020. Imaginemos que, de la noche a la mañana, los ahorros de toda una vida apenas dan para comprar el pan de la semana. Literalmente, la clase media iraní vio cómo su futuro se volatilizaba en sus propias manos. Y es que fue la tormenta perfecta de verdad, una mezcla explosiva entre una gestión interna nefasta y unas sanciones internacionales durísimas. Estamos hablando de una inflación alimentaria disparada por encima del 85% y del colapso de sus exportaciones petroleras encubiertas tras la captura del buque Bella 1. Cosas tan básicas, tan del día a día, como comprar carne, aceite o unas simples medicinas se convirtieron en lujos inalcanzables. Y como era de esperar, esto empujó a la gente a una emergencia calórica y a una desesperación absoluta. Pasamos a la fase 3, la guerra de los 12 días y cómo se rompió la disuasión. Con una economía que ya estaba tocando fondo, el frágil equilibrio de terror en la región saltó por los aires el 13 de junio de 2025. Todo estalla con la Operación León Ascendente. 200 cazas israelíes atacando de forma simultánea más de 150 objetivos en 27 provincias diferentes. En apenas 12 días, este bombardeo directo hizo añicos ese mito intocable de que el régimen era invulnerable. Fue un golpe directo y demoledor a su infraestructura, paralizando por completo instalaciones supercríticas de misiles y el mismísimo procesamiento de uranio en la ciudad de Isfahán. Y aquí es donde la brutal asimetría militar del conflicto quedó a la vista de todo el mundo. Cuando Irán intentó devolver el golpe con su Operación Verdadera Promesa 2, lanzando casi 2.000 drones y misiles, la abrumadora mayoría, un 90%, fueron interceptados sin problema por las defensas aéreas enemigas. O sea, una brecha tecnológica insalvable. Fue, sin paños calientes, una humillación táctica en toda regla. 70 baterías antiaéreas reducidas a chatarra, dejando los cielos de Irán totalmente desprotegidos. 1.000 misiles balísticos destrozados antes siquiera de despegar. Ante la pérdida de comandantes clave y sabiendo que no había defensa alguna frente a los ataques aéreos, el pánico se apoderó de las calles. 9 millones de civiles huyeron de las grandes ciudades en un éxodo masivo, uno de los más rápidos y caóticos de la historia moderna. Y así entramos en la fase 4, el llamado invierno de la ira, entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Toda esta enorme olla a presión económica y militar no aguantó más y, lógicamente, terminó por reventar. Esa desesperación transversal logró algo que hasta entonces parecía de ciencia ficción: unir a sectores sociales que históricamente nunca se habían entendido. Lo que arrancó como una simple huelga de comerciantes en Teherán, hartos de la ruina, se extendió como la pólvora por las 31 provincias del país.
Profesores, transportistas y hasta los mismísimos comerciantes ultraconservadores de los bazares, todos a una, formando un frente común sin precedentes contra el sistema. Pero la respuesta del régimen, orquestada bajo un apagón total de Internet, fue absolutamente despiadada. Sacaron directamente los tanques a la calle y usaron milicias extranjeras para aplastar cualquier tipo de disidencia. Las cifras documentadas ponen los pelos de punta. Hablamos de estimaciones de hasta 20.000 fallecidos y más de 42.000 arrestos en cuestión de semanas. Una tragedia a una escala espeluznante. Llegamos a la fase 5, el fin de una era, la operación Furia Épica y esa sucesión dinástica. A principios de 2026, viendo que la diplomacia era ya un callejón sin salida y con el país ardiendo, las fuerzas aliadas decidieron dar un giro radical a su estrategia. Ese giro culminó a finales de febrero con un ataque de altísima precisión en pleno Teherán que eliminó al líder supremo Ali Khamenei, dejando las instituciones del Estado completamente descabezadas y paralizadas. Literalmente, entre los escombros y en medio del caos total, la cúpula del país se vio obligada a sacarse de la manga una sucesión dinástica súper improvisada solo para intentar mantener la estructura en pie. De hecho, si analizamos la realidad política de Irán hoy, nos encontramos con una estructura de poder hecha añicos. Tienen a un líder supremo cuestionado e incapacitado físicamente y a un presidente que actúa como mera figura decorativa frente a la brutal crisis económica. Quien realmente corta el bacalao ahora mismo es una especie de regencia militar liderada por la Guardia Revolucionaria, que es la que mueve todos los hilos desde las sombras y controla al 100% las negociaciones. Acorralada, esta cúpula militar hizo lo único que le quedaba: pulsar el botón del pánico y ordenar el cierre total del estrecho de Hormuz. Menuda jugada la desesperada. Esto disparó inmediatamente el precio del crudo por encima de los $110, paralizó el mercado energético mundial, causó emergencias de suministro tremendas en el Golfo y provocó que Estados Unidos impusiera un contrabloqueo naval absoluto. Un movimiento kamikaze que además puso a la propia infraestructura petrolera de Irán al borde de un desastre medioambiental irrecuperable. Y todo este caos nos arrastra a la última fase, la fase 6, las tensas negociaciones en Islamabad. Nos encontramos justo al borde del abismo, atrapados entre el desarme total y el colapso definitivo del Estado. Son las primeras conversaciones directas al más alto nivel desde 1979, pero las cosas como son, las posturas son agua y aceite. Por un lado, el plan estadounidense exige desmantelar absolutamente todo lo nuclear y reabrir Hormuz incondicionalmente. Por el otro, Irán exige mantener su programa de enriquecimiento civil y que, encima, les paguen reparaciones económicas multimillonarias. Como es evidente, arrancan desde posiciones que chocan de frente. Y mientras debaten, el reloj no perdona. A finales de abril de 2026, las negociaciones ya estaban en un punto muerto absoluto. El Estado iraní es ahora mismo un gigante con pies de barro, sobreviviendo a duras penas como una economía de subsistencia sostenida por el mercado negro. El país entero pende de un hilo diplomático porque cualquier mínimo fallo o tropiezo en estas conversaciones en Pakistán corre el altísimo riesgo de desintegrar la autoridad central de Teherán para siempre. De hecho, el presidente estadounidense Donald Trump lo dejó clarísimo en abril de 2026 con unas declaraciones tajantes. El régimen iraní se encuentra en un estado de colapso. Ante una administración tan herida y acorralada en una esquina, la comunidad internacional ha optado por ejercer una presión máxima, siendo implacable y exigiendo lo que, a efectos prácticos, es una rendición incondicional. Si nos tomamos un respiro para mirar el panorama general, más allá de la fría geopolítica, el coste humano y económico de esta etapa es devastador. Miles de bajas militares, decenas de miles de civiles asesinados en las calles y un agujero económico de más de 270.000 millones de dólares. Son cifras astronómicas que reflejan una sociedad rota y unas cicatrices que lamentablemente van a tardar generaciones enteras en sanar. Y aquí es donde nos encontramos ahora mismo, con el mundo entero cruzando los dedos y mirando hacia Islamabad. La gran pregunta que nos queda en el aire no solo si estas negociaciones evitarán la desintegración total de la República Islámica. La verdadera incógnita es, cuando el polvo finalmente se asiente sobre un Oriente Medio completamente transformado, ¿quién tendrá verdaderamente las llaves del mercado energético global del siglo XXI?